Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Aumentan en el mundo los casos de ACV en adultos jóvenes y mujeres. ¿Cuáles son las causas? Dos investigaciones publicadas en The Lancet y en la revista de Asociación Americana del Corazón revelaron un incremento en ese sector de la población. Los factores de riesgo no controlados como el estrés, la diabetes, la hipertensión, junto a la contaminación ambiental, están entre las principales razones. En los últimos años, el accidente cerebrovascular ACV o ictus dejó de ser una preocupación exclusiva de la población mayor de 60 años para convertirse en una realidad que afecta cada vez más a adultos jóvenes y mujeres a nivel global. Dos grandes estudios recientemente reflejan esta tendencia y se suman a la evidencia científica de los últimos años, al destacar no solo el aumento en la cantidad de casos, sino también en la mortalidad asociada a esta patología. Para hablar sobre el tema estamos en comunicación con María Marta Esnaola y Rojas, la doctora María Marta, miembro del Comité Científico de la Asociación y Neurología, especialista en enfermedades cerebrovasculares, y también trabaja en la Asociación por una Vida Libre de ACV. Hola Marta, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Fernando, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Para comenzar, María Marta, ¿qué es un ACV y cómo se detecta? Bueno, el ACV es una enfermedad neurológica en la que se afecta la circulación cerebral. Fundamentalmente, o los casos más frecuentes, corresponden a una obstrucción en una arteria, lo que se llama una isquemia o un infarto, provocado por un trombo o un coágulo, y esto a su vez puede deberse a enfermedad de las arterias, coágulos que provienen del corazón, por ejemplo. Y el otro tipo de ACV es el ACV hemorrágico, que se da cuando una arteria literalmente se rompe en el cerebro, ya sea debido a hipertensión arterial o algunas malformaciones congénitas como aneurismas o las propiamente llamadas malformaciones arteriovenosas. ¿Y cómo se detecta? Básicamente hay manifestaciones clínicas muy típicas del ACV. Lo que hay que tener en cuenta es que estos síntomas siempre empiezan de golpe. Se pueden ir instalando en el transcurso de minutos u horas, pero no en días ni meses. ¿Sí? Ahí ya hay que pensar en otra posibilidad. Pero cuando nosotros sentimos que algo está pasando en nuestro cuerpo, por ejemplo, perdemos fuerza en un brazo, en una pierna, tenemos dificultad para hablar, para expresarnos o para comprender lo que nos están diciendo, perdemos parte de la visión, ya sea de un ojo o de lo que son los campos visuales, es decir, cuando no podemos ver la mitad de nuestro campo visual de 180 grados, o por ejemplo, perdemos equilibrio al caminar con una clara inestabilidad, ahí debemos pensar que está sucediendo un episodio de accidente cerebrovascular. En Argentina se registran aproximadamente 120.000 casos anuales, con casi 40.000 muertes y otras tantas personas que quedan con secuelas permanentes. Esto dentro de la incidencia de los problemas físicos y médicos es un porcentaje muy importante, ¿no? Sí, es súper importante para, digamos, mandar mensajes más claros. Es la segunda causa de mortalidad en nuestro país y la primera de discapacidad en adultos. Entonces creo que eso es lo que más nos tiene que alarmar a todos y por eso es que tratamos de hacer muchas campañas de concientización para no llegar a tener un ACV. Sí. Muchas veces lo podemos prevenir, otras veces no, porque cuando son así como, por ejemplo, problemas congénitos no se pueden prevenir, pero siempre también lo que recalcamos es la importancia de consultar rápidamente a un centro de salud que esté especializado o que cuente con los métodos de diagnóstico y los especialistas para poder tratar esto en forma adecuada. Y María Marta, ¿cuáles son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de ACV? Algunos los nombramos en el inicio de la entrevista, pero ¿nos podés especificar bien? Sí, por supuesto. El más importante de todos es la hipertensión arterial. Esta enfermedad que todos tenemos un poquito como de recelo, o hay muchos mitos alrededor de la hipertensión. Cuando en el consultorio encontramos un paciente con hipertensión, se asusta, se pone mal,
trata de justificarse, ¿no? Porque comí con sal. Bueno, en realidad es una patología súper frecuente y que se puede tratar bien y que si nosotros la controlamos, como les decía, podemos disminuir la incidencia del ACV, incluso también de enfermedades cardíacas en un 50%. Es sin dudas el factor de riesgo más importante. Y después hay otros como la diabetes, el colesterol elevado, el cigarrillo, el consumo de drogas ilícitas, la obesidad, el sedentarismo, el tener alguna patología cardíaca como una arritmia que se llama fibrilación auricular, que es muy frecuente en la gente de edad. Te diría que esos son los principales factores de riesgo que determinan que uno pueda llegar a tener un ACV. María Marta, ¿y dónde entra aquí la contaminación ambiental entre los factores de riesgo? Sí, en eso hay mi maestro, el doctor Conrado Stoll, ha trabajado bastante sobre esta incidencia. Sí, parece que los países con mayor polución ambiental también tienen mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Perfecto, María Marta. ¿Y por qué crees que aumentaron los casos de ACV en jóvenes y adultos menores de 45 años? Bueno, tal vez esto es por la mayor incidencia de factores de riesgo en la población joven, mayor incidencia de hipertensión. El estrés es algo que siempre nombramos y a veces es muy difícil de medir, pero que también determina que aumenten estos factores como la hipertensión. Creo que todos vivimos en un mundo bastante loco y bueno, eso contribuye. También el consumo de drogas ilícitas, una mayor incidencia tal vez de obesidad y de diabetes en gente joven. Esto puede contribuir claramente a la mayor incidencia. Y recientemente tuvimos el caso de Alejandra Locomotora Oliveras. ¿Hay una tendencia a mayores casos de ACV en las mujeres? ¿Sucede algo en la edad fértil? Las mujeres tenemos algunos factores que nos hacen un poquito más tal vez susceptibles a tener una ACV, todos los cambios hormonales. Tal vez en la edad fértil los estrógenos son un factor algo protector, más allá después en la menopausia este factor protector se pierde. También hay momentos claves de la vida de una mujer como el embarazo y el puerperio, donde tenemos un poquito más de riesgo por factores relacionados a la coagulación. Nuestra sangre se vuelve un poquito más con facilidad de formar coágulos. También por ahí más en la tercera edad hay una mayor incidencia de fibrilación auricular, esta arritmia que les había mencionado antes. Y algo muy curioso a las mujeres es que los síntomas a veces no son tan claros. Puede haber síntomas un poquito más como flu o no tan definidos y muchas veces tampoco se les presta la debida atención a los síntomas en las mujeres, ¿no? Hay una tendencia como a decir, bueno, no pasa nada, ya se me va a pasar, o se relaciona mucho con la ansiedad. Y también como las mujeres vivimos más años, o vivíamos al menos, no sé ahora qué va a pasar, que los hombres, cuando la mujer llega a tener una ACV ya es un poquito más añosa y las chances de recuperación son menores, suelen estar solas, ya su marido generalmente ha fallecido, entonces la mujer suele estar más sola en el momento de tener el ACV. Pero básicamente, y en relación al caso de Locomotora, que por supuesto nos conmovió a todos, hay otro escenario que no mencioné en la gente joven, que se llama disección arterial, que es un escenario donde una arteria literalmente se rompe por un mal movimiento del cuello. Por ejemplo, una hiperextensión del cuello donde las arterias carótidas o vertebrales se pueden literalmente romper, y eso también se puede ver bastante frecuentemente en deportistas. Y como suele pasar como estos infartos en gente joven suelen ser más dramáticos y suelen evolucionar tal vez de una forma distinta, generando mucho edema cerebral. Con lo cual hay que a veces recurrir a este tratamiento que se le hizo a Alejandra, que fue la craniectomía descompresiva, que consiste en quitar literalmente parte del cráneo para darle espacio al cerebro edematizado, hinchado, para que se pueda expandir.
Recién... No sé si estoy dando, Sí. estoy dando mucha información. Mucha información, Sí. es fuerte, sí. Recién hablaba de algunos factores de riesgo como el cigarrillo, el alcohol, el consumo, por supuesto, de drogas. ¿Dónde entra aquí el tema de los energizantes, los anabólicos para hacer gimnasia? ¿También pueden provocar el ACV? Es decir, para los deportistas, el anabólico, el energizante para tomar, que se toma mucho con las bebidas. Bueno, estos energizantes suelen tener grandes cantidades de cafeína que sí, no serían lo más recomendable. En algunos casos pueden producir hipertensión arterial y algunos anabólicos también pueden producir mayor hipertensión o cambios en la coagulación de la sangre. A ver, lo ideal, yo no recomendaría consumir nada de este tipo de drogas. O mal llamadas drogas, pero bueno, en cierto modo podrían llegar a favorecer la ocurrencia de un accidente cerebrovascular. Perfecto, María Marta. ¿Y cómo se puede garantizar la prevención efectiva en estos casos y cómo se puede actuar en caso de que alguien cercano a tuyo esté sufriendo un ACV, ¿no? Bueno, lo más importante es aprender a reconocer que algo raro está sucediendo. Entonces hay una forma muy simple que es hacer a la persona sonreír y vemos si la boca está torcida. Hacemos elevar los brazos como sosteniendo una bandeja y vemos si alguno de los dos brazos ha perdido fuerza. Y también le podemos hacer pronunciar o decir a la persona su nombre o alguna frase para ver si está teniendo alguna dificultad para expresarse. Estos son por ahí los síntomas más frecuentes, pero como les decía antes, cualquier cosa extraña que suceda de golpe en la vida de una persona, está bueno consultar. Y hay, digamos, diversas formas. Una es llamar a un servicio de emergencias a domicilio, la otra es ir personalmente a un centro de salud. Idealmente, como les decía, que esté preparado para tratar pacientes con ACV. Es fundamental que ese lugar cuente con por lo menos un tomógrafo computado para poder descartar ya sea una isquemia o una hemorragia. Entonces, como siempre, actuar rápidamente y la prevención, también lo que les decía, controlar la hipertensión arterial, hacer actividad física, que eso nos va a ayudar en todo sentido, para la presión, para el azúcar en sangre, para el colesterol, tratar de no fumar, de no consumir drogas ilícitas. Y siempre también chequear el corazón en búsqueda de alguna arritmia o algún problema cardíaco que necesitara algún tratamiento específico. Perfecto, María Marta, fue un placer haber estado con vos, muy claro todos los conceptos, ¿no? Y muy importante además en estos casos, cuando uno ve casos públicos, ¿no?, de personas conocidas o casos públicos que le pasa esto, Exacto. Es como que se trata de interesar para también estar informado. Muchas gracias por toda la información que nos has dado. No, por favor, y bueno, les hago un comentario que creo que va a ser útil, que nos sirve a toda la población. Sí. En octubre, el 29 de octubre es el Día Mundial de la ACV y desde la Asociación de Pacientes por una Vida Libre de ACV organizamos la caminata ya tradicional en Palermo el sábado 18 de octubre, así que los invitamos a todos a participar. Bueno, muchas gracias, María Marta, hasta luego. Hasta luego. A ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.